Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el drama, el amor y las noticias del mundo del espectáculo son nuestra especialidad. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí. Espero que tu copyright listos para un vídeo que honestamente, me dejo super índice 3 con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que sinceramente, no esperaba, Anderu párrafo el Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que pensando otra vez con Ande y Kerem. Pero con Fuenenmu, esto es diferente. Esto es impactante. Vamos a sumergirnos en lo que pasó superíndice 3, en lo que se ha dicho, en lo que se rumorea, y en, lo muy es importante, la posible razón superíndice 3 de true S de todo esto. Y no solo eso, vamos a hablar de la confianza total que menciona el título porque sinceramente, después copyright de lo que les voy a contar, entenderú, por Q copyright esa frase es tan clave. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, por favor, y digo por favor, asegúrense de suscribirse al canal. Activo copyright la campanita para que no se pierdan ni una sola actualización superíndice 3N. Saben que acu les traigo todo el salseo al minuto, asu que no querrú, perderse nada. Suscríbanse. Es gratis. Y ahora subamos a lo que nos interesa. Ok, du superíndice 3 de empezamos. Anderu párrafo el Kerem Bürsin. La pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senú con diéresis al cap. Su química en pantalla era innegable. Todos, absolutamente todos, queríamos que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y oh sorpresa. Se hizo realidad. Durante un tiempo fuimos testigos de un romance de ensueu más menos o viajes, fotos adorables, declaraciones de amor públicas. Parecua el cuento de hadas perfecto. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y el de Ande y Kerem tuvo un final que nos dejó superíndice 3 a todos devastados. La ruptura fue confirmada y las razones se mantuvieron bastante vagas. Diferencias irreconciliables, problemas de agenda, presiu superíndice 3 en medio tica. Lo tupico, ¿no? Pero la verdad es que ninguno de nosotros sabe realmente Q copyright pa su superíndice 3. Y esa incertidumbre dio pie a un sinfín de teorías. Algunos decuan que era culpa de Kerem, que era demasiado egoku copyright trico y que no le daba a Ande la atención superíndice 3N que merecua. Otros decuan que era culpa de Ande, que estaba demasiado enfocada en su carrera y que no tenía tiempo para una relación superíndice 3N. Y por supuesto, no faltaron los que culpaban a las ticas obsesionadas que no dejaban de acosar a la pareja. La verdad es que cada quien tenía su propia versión superíndice 3N de la historia. Y durante mucho tiempo, esa fue la narrativa. Ande y Kerem, una pareja que se amó superíndice 3, que nos hizo creer en el amor verdadero, pero que al final, no pudo superar los obstáculos. Hasta ahora. Porque, mis queridos chismosos, ha surgido nueva información superíndice 3N. Información superíndice 3N que como dije al principio, me impactó superíndice 3. Resulta que según fuentes cercanas a la pareja, la razón superíndice 3N real de la ruptura no fue tan simple como diferencias irreconciliables. Parece que hubo algo algo que involucra precisamente esa confianza total de la que hablaba al principio. Rense, porque acu viene la bomba. Al parecer, durante la relación superíndice 3N, hubo serios problemas de confianza. No me refiero a celos ni a infidelidades. Me refiero a una falta de confianza en la relación superíndice 3N en su misma. Tanto Ande como Kerem, al parecer, tenían dudas sobre si su amor era lo suficientemente fuerte como para soportar la presión superíndice 3N de la fama, la distancia y las expectativas del público. Y acu es donde entra en juego esa confianza total. Porque al parecer ambos de manera individual tenían dudas. Pero en lugar de hablar abiertamente de esas dudas, de trabajar juntos para superar esas inseguridades, prefirieron guardárselo para sí mismos. Y esa falta de comunicación superíndice 3N, esa falta de vulnerabilidad, fue lo que poco a poco fue erosionando la relación superíndice 3N. Imaginen la situación superíndice 3N, ambos son superíndice 3 venes, guapos, talentosos y superfamosos. Esto, en el ojo del huracán, constantemente. Cada movimiento que hacen es analizado, criticado y juzgado. La presión superíndice 3N es inmensa.
Y en lugar de apoyarse el uno al otro, de ser un refugio seguro, se encierran en sí mismos y dejan que el miedo los consuma. Es triste, ¿verdad? Porque podrían haber tenido algo realmente especial. Pero el miedo, la inseguridad y la falta de comunicación superíndice 3N lo arruinaron todo. Y lo peor de todo es que, según mis fuentes, ambos se arrepienten profundamente de no haber sido abiertos y honestos el uno con el otro. Ahora entiendo que esto es un chisme, y que no hay nada confirmado al 100%. Pero la verdad es que tiene mucho sentido. Explica por qué copyright la ruptura fue tan repentina y dolorosa. Explica por qué copyright, a pesar de todo el amor que parecían tener, no pudieron hacerlo funcionar. Y lo es importante explica por qué copyright esa confianza total, era tan crucial para su relación superíndice 3N. Pero aquí no termina la historia. Porque a pesar de la ruptura, a pesar del dolor, a pesar del arrepentimiento, parece que hay esperanza. Asu como lo oyen. Hay rumores muy tumidos aún, de que Ande y Kerem han estado en contacto. Que han estado hablando, que han estado reflexionando sobre lo que salió superíndice 3 mal, y que considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad a su amor. No me malinterpreten, no estoy diciendo que van a volver a estar juntos más menos Ana. Pero el hecho de que tu copyright N hablando, de que tu copyright N dispuestos a enfrentar sus miedos y sus inseguridades, es una más menos al muy positiva. Tal vez, solo tal vez han aprendido la lección superíndice 3N y N listos para construir una relación superíndice 3N S fuerte, S honesta y S basada en la confianza. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que realmente me impacta superíndice 3. No es la ruptura en su misma, sino la posibilidad de que puedan superar sus problemas y encontrar el amor verdadero. Porque al final del día, todos merecemos una segunda oportunidad, ¿verdad? Y si Ande y Kerem N dispuestos a luchar por su amor, yo los apoyo al 100%. Asu que aún lo tienen. La verdad de de la ruptura de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, y la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. Una historia llena de drama, amor, arrepentimiento y sobre todo, una lección superíndice 3N importante sobre la importancia de la confianza y la comunicación superíndice 3N en una relación superíndice 3N. En resumen, hoy hablamos sobre el impacto de la ruptura de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, explorando las posibles razones de de su separación superíndice 3N y la importancia crucial de la confianza en una relación superíndice 3N. También copyright N analizamos los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N, dejando abierta la esperanza de una segunda oportunidad para esta querida pareja. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado este chisme jugoso y que hayan aprendido algo nuevo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que podrán superar sus problemas de confianza? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 el vídeo, por favor, du copyright le un like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el chisme tanto como nosotros. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna actualización superíndice 3N. Aquí les traigo todo el salseo al minuto, y no querru perdu copyright selo. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos. Los quiero. Ahora bien, agárrense fuerte porque vamos a desmenuzar esta historia aún más. Para entender la magnitud del impacto de esta ruptura, y la trascendencia de la posible reconciliación, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. Ande Erçel y Kerem Bürsin no eran simplemente dos actores guapos que compartían pantalla. Eran un fenómeno cultural, un chip que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó corazones en todo el mundo. Senkalkapm no era solo una serie romántica más. Era una fantasía, una escapada de la realidad, un respiro en medio del caos. Y la química entre Ande y Kerem era la chispa que encendía esa fantasía. Sus personajes, Eda y Serkan, eran el arquetipo del amor improbable, del encuentro fortuito que cambia vidas, del destino que une a dos almas gemelas. Y la habilidad de Ande y Kerem para transmitir esa magia era inigualable.
Recuerdo haber visto vídeos de reacciones de fans de todas partes del mundo, desde Latinoamérica hasta Asia, gritando, llorando, riendo a carcajadas y suspirando con cada escena de Senkalkam. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los fans no solo querían ver a Eda y Serkan enamorados, querían ver a Hande y Kerem juntos en la vida real. Y cuando su relación se confirmó, fue como si el sueño de millones se hiciera realidad. Las redes sociales explotaron. Los hashtags #Anker se volvieron tendencia mundial. Las fotos de sus viajes, sus citas, sus momentos cotidianos se viralizaban al instante. Eran la pareja perfecta. Guapos, exitosos, enamorados y adorados por el público. Pero esa misma adoración, esa misma presión, fue la que, al parecer, comenzó a erosionar la relación. Imaginen tener millones de ojos puestos en cada uno de sus movimientos, juzgando cada decisión, analizando cada gesto. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen perfecta, de no poder permitirse errores, de tener que complacer constantemente a un público exigente. No es difícil entender por qué en esas circunstancias, la confianza y la comunicación se vuelven cruciales. Pero al parecer, en el caso de Hande y Kerem, esas bases fundamentales se debilitaron con el tiempo. Y la falta de confianza en la relación, la falta de comunicación abierta y honesta, fue lo que, según mis fuentes, llevó a la ruptura. Ahora profundicemos un poco más en esas dudas y miedos que ambos, al parecer, guardaban para sí mismos. ¿De qué tenían miedo exactamente? Bueno, para empezar, la fama es un monstruo que devora relaciones. La constante exposición mediática, la falta de privacidad, el escrutinio público pueden ser abrumadores. Y es fácil entender por qué Hande y Kerem, ambos jóvenes y relativamente nuevos en el juego de la fama, se sintieran inseguros sobre cómo manejar esa presión. Además, la distancia también jugó un papel importante. Ambos tenían agendas muy ocupadas, viajando constantemente por trabajo. Y mantener una relación a distancia, especialmente en el mundo del espectáculo, es un desafío enorme. Requiere una gran dosis de confianza, comunicación y compromiso. Y al parecer, esos ingredientes faltaron en la receta de Hande y Kerem. Pero quizás el factor más importante fue la presión de las expectativas del público. Los fans habían creado una imagen idealizada de su relación, una fantasía que era difícil de cumplir en la vida real. Y Hande y Kerem, al parecer, sentían la presión de tener que estar a la altura de esas expectativas, de no decepcionar a sus fans. Y esa presión, ese miedo a decepcionar, fue lo que, al parecer, los llevó a encerrarse en sí mismos, a no hablar abiertamente de sus dudas e inseguridades. Temían que si mostraban vulnerabilidad, si admitían que no eran perfectos, la fantasía se rompería, y perderían el apoyo de sus fans. Pero irónicamente esa falta de honestidad y vulnerabilidad fue lo que al final condujo a la ruptura. Porque las relaciones se construyen sobre la confianza, la comunicación y la aceptación mutua. Y cuando esos pilares se debilitan, la relación se derrumba. Ahora bien, hablemos de la posible reconciliación. ¿Qué posibilidades hay de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Bueno, la verdad es que es imposible saberlo con certeza. Pero el hecho de que estén hablando, de que estén reflexionando sobre lo que salió mal, es una señal muy positiva. Significa que ambos están dispuestos a enfrentar sus miedos, sus inseguridades y sus errores. Significa que ambos valoran la relación lo suficiente como para intentar salvarla. Y significa que ambos han aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la confianza, la comunicación y la vulnerabilidad. Si deciden darse una segunda oportunidad, tendrán que trabajar duro para reconstruir la confianza que se perdió. Tendrán que ser más honestos y abiertos el uno con el otro. Tendrán que aprender a manejar la presión de la fama y las expectativas del público. Y tendrán que recordarse constantemente por qué se enamoraron en primer lugar. No será fácil, pero tampoco es imposible. Porque el amor verdadero es resistente, adaptable y capaz de superar cualquier obstáculo. Y si Hande y Kerem están dispuestos a luchar por su amor, tienen una buena oportunidad de encontrar la felicidad juntos. Pero independientemente de lo que decidan hacer, creo que esta historia nos enseña una valiosa lección a todos. Nos recuerda que las relaciones son difíciles, que requieren trabajo, compromiso y sobre todo, confianza y comunicación. Nos recuerda que la fama y el éxito no son garantía de felicidad.
Y nos recuerda que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Así que, mis queridos chismosos, mantengamos la esperanza y crucemos los dedos por Ande y Kerem. Tal vez, solo tal vez, su historia de amor tenga un final feliz. Y si no lo tiene, al menos habrán aprendido una valiosa lección sobre el amor, la confianza y la importancia de ser honesto con uno mismo y con los demás. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. No olviden suscribirse al canal para más chismes jugosos y reflexiones profundas sobre el mundo del espectáculo. Los quiero. Hasta la próxima.